santo. Sacrificio vivo, santo. ¿Qué es un sacrificio santo? Uno que no tiene mezclas de ninguna especie. Es un sacrificio santo. Aleluya. Un sacrificio santo. Algo que fue separado únicamente para Dios. Ese es un sacrificio santo. Señor, hoy voy a darte mi alabanza al templo. Entraré en ese santo lugar y pondré todos mis 5 sentidos en mi adoración a ti, Señor. Me importará muy poco lo que piensen o se diga. No haré caso al desacuerdo que haya entre los músicos. Aleluya. Uno toca rey y otro el do. Si tocan feo o tocan mal, Señor, yo pondré mis 5 sentidos en ti. Quiero separar un sacrificio para ti, exclusivo para ti. La crítica está ausente, la incomodidad está ausente. No puedes ignorar el calor, ¿verdad? Se no está ausente, pero lo ignoras, lo vas a un lado, sobrepasas. Ese es un sacrificio santo, algo que se separa exclusivamente para Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hubo sacrificios en el Antiguo Testamento que no fueron gratos a Dios. En Levítico encontramos a los hijos de Aarón que pusieron incienso, fuego en sus incensarios, y luego pusieron sobre el incienso y presentaron a Dios fuego extraño, y no le agradó a Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió y murieron. Hubo sacrificios que no fueron agradables, como el de Saúl. Quedó en determinado tiempo encontrarse con Samuel, porque Samuel era el profeta, el que Dios le había permitido presentar sacrificio. Al rey no le era permitido, y el rey, viendo que Saúl no llegaba, porque Samuel hizo un acto como Dios, llegó exactamente al punto, en el momento preciso. Y Saúl dice: me esforcé y presenté holocausto, y dice Samuel: locamente has hecho. Por eso que hiciste, Jehová te ha desechado a ti. Hay sacrificios que no son agradables a Dios. Por eso Pablo dice que tiene que ser vivo, santo y agradable a Dios. Y esto tiene que ser todos los días. Amén. Aleluya. Amén. ¿Precisamos de un altar como este para hacerlo? No necesariamente. No necesariamente. Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, dijo: créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será ni en este monte ni en Jerusalén, sino en el lugar donde estés. Si puedes entrar en el espíritu con Dios, ahí harás un altar a Dios y ahí harás tu sacrificio. Amén. Aleluya. Amén. En ese lugar, aunque no haya altar, que parece que no existe, usted mira la forma en la que Dios ordena que los altares deberían de construirse, no representan la gran cosa. No hay una arquitectura de por medio, no hay un diseño específico, excepto cuando construyeron el de bronce, porque iba a ser portátil. Vaya, lo diré de esta forma: los altares eran feos. ¿Me explico? Eran feos. Porque lo que embellece un altar es el encuentro del hombre con Dios. Eso es lo que hace bello un altar. En la experiencia que tuve con Dios el otro día, miré altares llenos de ofrendas, llenos de alabanza, llenos de muchas cosas. Pero fue tan doloroso ver los altares llenos de muchas ofrendas y de muchos ingredientes en el altar, mucha actividad, pero los altares muertos, vacíos, porque no estaba la presencia de Dios en ellos. Y que no es todo lo que el altar tiene, lo que forma un altar. El altar se forma cuando el hombre viene con un sacrificio vivo a Dios y Dios desciende y lo encuentra. Es cuando le da hermosura al altar.
vaya y pega conmigo a la Biblia, un lugar muy precioso. Dice Hebreos capítulo 13. Hebreos 13:11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea, los cuerpos de los animales eran quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Lo que el escritor está diciendo aquí, que el Señor Jesucristo presentó un sacrificio, o se sacrificó por nosotros fuera del santuario. Dice, fuera de la puerta. Recuerde que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, era la parte de afuera, y luego estaba el altar, y luego estaba la puerta donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Jesucristo padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la puerta del santuario. Ahí se consumía el holocausto, ahí quemaban el cordero, ahí era inmolado en una de las mesas, era degollado, destazado, cortado por las partes en orden preciso y luego puesto en el fuego. En esa parte de fuera Jesucristo sufrió el dolor o el pago de nuestro pecado. Esto es el Calvario, o el monte de la calavera, el lugar donde Cristo padeció. Dice el escritor, los cuerpos de los animales que sacrificaban y cuya sangre era metida en el santuario eran quemados fuera de la puerta. Amén. Fuera de la puerta. Pues para poder entrar dentro del santuario, para poder ofrecer la sangre en el lugar santísimo, había de por medio un sacrificio. El cordero tenía que sacarle la sangre y echarla en un lebrillo, en un sartén, y luego consumar el holocausto, y luego el sacerdote tomaba el sacrificio y se introducía hasta el lugar santísimo y obtenía redención o perdón de pecados por un año por el pueblo. Pues Cristo padeció por nosotros fuera de la puerta, aleluya, fuera de la puerta. Su sacrificio no fue como el de un cordero, un animal. Su sacrificio fue vivo. Él sufrió vivo todo el escarnio del pecado del hombre, lo sufrió vivo, aleluya. En el huerto de Getsemaní fue puesto preso, en el pretorio fue juzgado, y en la cruz se consumó su condenación. Todo fue un proceso sangriento, un proceso duro. Dice el escritor de los Hebreos, identifícate con él. Aleluya. Identifícate con él. Participa de su aflicción. Ten en cuenta su aflicción. ¿Por qué lo hizo Jesucristo? Para poderse presentar en el santuario del cielo con su propia sangre. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy en día? Reconocer nuestro pecado. Nada más. El pago por el pecado ya fue consumado. Jesucristo lo pagó. Aleluya. Sepa usted que lo visita por primera vez, Cristo pagó su pecado. Cristo pagó el precio por su pecado.